el guión, por ejemplo. El guión debe haber tenido casi unas 13 o 14 versiones distintas. Y cada versión tiene reescrituras. Entonces fueron horas de escrituras, versiones tras versiones tras versiones. El mandar el guión a gente en la que confías para que recibir feedback, porque cuando uno escribe a veces pierdes la perspectiva. Entonces ir puliendo en términos narrativos, la historia tenía que funcionar en la página primero. En el término de las actuaciones, buscar a los actores adecuados. Y no solamente es lo que hablamos, ¿no? de la química. Cuando tú buscas actores tienes que también darte cuenta que son personas con las que tú puedes trabajar, que el Dani y yo tengamos química, que cuando yo le pida algo, el Daniel confía en mí y la forma en cómo tratar de hacer lo que yo le pido concuerda, por ejemplo. Y eso es algo que no piensas a veces y es súper importante. Cuando hay esa desconexión, ¡pum!, las actuaciones se comprometen. Entonces hay un montón de cositas técnicas, el trabajo con el director de foto meses antes, diseñando la forma en cómo la película se tenía que ver. En este caso yo nunca había hecho una comedia y la comedia es difícil de lograr porque, como ustedes saben, tiene que ver mucho con los tiempos y con el ritmo. El primer corte de la película duró casi 2 horas y media y le cortamos, muchas escenas se quedaron afuera y todo fue para lograr encontrar este tono que a veces cosas que para mí eran chistosas, que se filmaron, no eran chistosas. Entonces yo necesitaba el apoyo de alguien que me pueda guiar en ese sentido. Entonces tuvimos la oportunidad de trabajar con un editor fenomenal, el Pablito Barbieri, que es un director argentino. El Pablito es así, nominado a Goyas, a Óscares. No sé si han visto ustedes la película Relatos Salvajes, de Darín. Claro que sí. Ya él editó, por ejemplo, esa película. Es una gran peli. Entonces alguien que tiene afinado el radar de la comedia negra con mucha experiencia y con muchos proyectos. Entonces el Pablo literalmente me hacía llorar, ¿no? Me decía, esta escena no funciona por estas razones. Y yo, no, sí funciona, no funciona. Entonces tiene que ver con eso, con rodearte con gente que sea mejor que tú, con gente que te pueda enseñar, con gente que te pueda guiar, con gente que te pueda empujar. Entonces es un montón de cosas, ¿no? Oye, justo antes de empezar hablábamos de Sebastián Cordero, ¿no? Y me decías que te daba duro, pero ¿cómo es el proceso de trabajar con él, ¿no? Es uno de los pioneros en cine o de los rostros más conocidos, de los nombres más escuchados en el cine ecuatoriano. ¿Cómo es trabajar con Sebastián Cordero? Bueno, el Sebastián Cordero primero es una persona muy generosa. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a él hace muchos años y después en un laboratorio de desarrollo de guión que ya no existe lamentablemente, que se organizaba en el marco del Festival de Cine de la Orquídea, ¿se acuerdan de Cuenca? El Sebastián organizaba un laboratorio donde escritores iban y durante una semana trabajabas con él y otros escritores para mejorar tus guiones. Y un proyecto mío entró a ese laboratorio y ahí trabajé con él durante varios días. Entonces, es una persona muy generosa, muy talentosa. Y para mí, la razón, por ejemplo, por la que lo invitamos a ver, él vio uno de los primeros cortes de la película en el cine, cuando todavía no había color, sonido, estaba así en huesitos la película. Entonces el Sebas vino al cine y la vio y fue muy generoso en darnos comentarios, en decirnos esto hay que trabajar, esto por acá está raro, porque es un excelente contador de historias. Y eso es fenomenal, ¿no? O sea, una persona que realmente entiende historia, que cuando ve algo o lee algo, tiene cosas muy, muy valiosas que decir. Y obviamente al nivel al que está el Sebastián no es una coincidencia, pues. Tienes que trabajar un montón y ser súper minucioso en todos los procesos de las cosas que haces. Entonces alrededor del Sebas no solamente hay talento y la motivación de hacer cine, sino hay muchísimos años de preparación, muchísimas horas invertidas para poder convertirte en un maestro, digamos, en todos estos aspectos. Pues, toma tiempo. Alguna vez un profesor me dijo, si tú quieres ser un escritor profesional, el equivalente al trabajo que tienes que hacer es similar al que un atleta debería hacer para llegar a las Olimpiadas, por ejemplo. Entonces, cuando lo piensas de esa forma, dices, hijo de madre, no es tan fácil escribir, no es tan fácil dirigir. El tema de las horas, ¿no? Sí. 10.000 horas. Sí. Claro, tienes que cumplir tus 10.000 horas. Sí. Por lo menos. Dani, oye, ¿cómo está esa relación con todo el crew? Entiendo que antes deben haber sido desconocidos todos, ¿no? Sí. Pero después sí. de la peli, no sé si nos puedes contar con quién te llevas más, con quién hubo mucha química. Bueno, eso es curioso porque, bueno, usualmente en este tipo de proyectos no es como que todo el mundo suele encajar y todos se llevan bien.
pero creo que por eso somos muy afortunados, o sea, entre todos tenemos una increíble relación. Yo me llevo con todos los del equipo y con los actores, bueno, con Gabriel y Francisco obviamente son con los que más me llevo, porque compartimos este viaje juntos y claro, para construir la historia, para construir a nuestros personajes, teníamos que convivir bastante. Entonces, bueno, yo me encargaba de eso, o sea, como que les escribía cuando nos estábamos preparando para leer el guión juntos, de vez en cuando para ir a tomar una cerveza. Entonces, yo ahora estoy muy contento porque son mis hermanos, o sea, en la vida real. Y su humor tras cámaras es igual de pasivo-agresivo que en la peli. O sea, en un punto sí, pero no, de hecho somos muy cariñosos. Yo soy muy cariñoso. O sea, yo en ese sentido no soy como Diego. O sea, yo con mis amigos no soy tanto de fregarles, sino más bien soy como que les arropo bastante, como que les invito a fiestas, como que salimos juntos, les abrazo. Sí, soy muy cariñoso. Buenísimo. Igual Santi que nos comentaba que la peli se redujo bastante, ¿no? Que eliminaron un montón de escenas. Tal vez luego de que ya viste el corte final, no hubo una escena que dijiste, miércoles, esta escena era increíble y la sacaron. Sí. Justo le conté a Santi, era una escena en que estábamos en un momento de tensión en un hotel y en el guión decía como que Diego, como que golpea enojado, pero como que ¿cómo se llama? La recepción del hotel. Yeah. Y yo, para que se vea real, pasé golpeando esa cosa súper duro y creo que hicimos como 15 o 20 tomas de eso. Y me saqué la mano ya echada. Para que se me vea la ira. Y eso me ayudaba. O sea, ese dolor que sentía me ayudaba a expresar esa ira en cámara. Y no salió mi cara. Y yo con la mano morada, 2 semanas. Y cuando vi dije, qué tontera, esta me gustaba. Pero también pensé y dije, capaz para mí, desde mi percepción, porque estaba, digamos, sacrificando eso físicamente un poco, funcionaba, pero capaz en actuación no. Claro, tal vez no le aportaba justo este hilo conductor. Sí, ¿no? o quitaba rapidez o alguna cosa. Exacto. Ajá. O sea, sí, le ayudó mucho a construir lo que vemos en escena. Porque lo vemos en escena. No vemos el momento del golpe, pero eso ayudó a que llegues a un estado que sí estamos viendo. Justo de frustración, de dolor. Exacto, ¿no? Eso está ahí. Lo que no vimos es cómo llegaste ahí, que era a través de los golpes. Hay un Hitchcock, este director famoso, él decía, a la audiencia no le interesa que le guste un personaje. Decía. No necesitamos que nos gusten los personajes. Con lo que nosotros nos sentimos enganchados como audiencia es con el compromiso que un personaje tiene para lograr lo que quieres, así sea malo. Y ahí explicas a veces cómo te enganchas a veces con psicópatas en el cine, ¿no? Dices, no apruebo nada de lo que esta persona hace, pero estoy totalmente pegado a la pantalla viendo lo que hace. Entonces es una muestra del compromiso que el Dani tenía para poder llegar a, o sea, todos, ¿no? O sea, todos se metieron de cabeza y le dieron todo lo que tenían y eso se siente en la pantalla. Esta pregunta va como para los dos, pero entiendo que el cast es internacional, ¿no? Ajá. O sea, todo el grupo de actores y de equipo. Uh-huh. Por ahí entiendo que hay algunos actores, sobre todo los afro, estos manes que son grandotes y que tienen acentos raros en la peli. No sé si nos pueden contar cómo fue trabajar con ellos. Bueno, para mí fue increíble, o sea, fue un privilegio porque son actores que tienen un montón de experiencia, han trabajado en producciones de Hollywood, uno trabajó en Broadway, entonces compartir con ellos fue increíble porque me daban feedback, o sea, me daban un montón de consejos cuando estábamos en las escenas, también me dieron consejos para cuando vaya a hacer audiciones, sobre qué libros leer, ese tipo de cosas, y yo no podía creer, pero uno de ellos trabajó en Tarzán con Margot Robbie.